Gabriel Trufa, del bloque de concejales Vecinalismo por San José, visitó la edición central de Noticias de Canal 5 para charlar sobre diferentes temáticas tratadas en la última sesión del Consejo Deliberante. Lo escuchamos. Presentaron ustedes una oposición sobre esta ordenanza que finalmente fue aprobada. Sí, nosotros pensábamos que, que el proyecto era un buen proyecto, porque es un tema del dengue en San José que hay que tomarlo y ser responsables. Y la ordenanza en general nosotros estamos de acuerdo. Por ahí solamente en un punto donde en el artículo 5, donde están todas las obligaciones que tiene que tener el ciudadano para mantener su domicilio en condiciones y sobre todo la descacharrización, el cuidado con las aguas, el corte de pasto, todo ese tipo de cosas. El último inciso, que el inciso E habla de que está obligado a recibir a un inspector municipal a su domicilio y hacerlo pasar para que el inspector haga trabajo de prevención como también de supervisión del hogar. Entonces, ahí en ese punto nosotros no estábamos de acuerdo, lo creemos que es inconstitucional porque está atacando la privacidad de la persona y también, a todo esto va acompañado a una multa, que es una multa importante de 350 unidades tributarias. Por ahí tenemos que recordar que la unidad tributaria está alrededor de los 330 pesos más o menos, entonces es una multa de arriba de los 100.000 pesos. Y todo por no dejar acceder al inspector municipal a ingresar a un domicilio. Del otro lado, en el otro bloque, por ahí la defensa era porque también estaba el derecho de la salud, ¿no es cierto? Que también es un derecho importante, constitucional, pero creíamos que era necesario mínimamente que haya una denuncia, que haya pruebas sobre que en algún domicilio haya alguna situación irregular con respecto al fomento del mosquito del dengue, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un despacho en minoría, y ese despacho en minoría preveía este tema de tener una denuncia previa. Por supuesto que no poníamos multas, sino que directamente el municipio en ese caso tiene que tomar la ayuda de la fuerza pública, por ahí con alguna orden del juez, como para poder acceder, que creo que es la única forma para poder acceder a un domicilio, ¿no? Y por otro lado, veíamos también que en el artículo 6 estaban por ahí las personas, las diferentes instituciones, diferentes organizaciones de la ciudad obligados a realizar estas tareas de prevención, y el municipio no lo estaba. Entonces también en este despacho en minoría habíamos agregado al municipio que en sus dependencias hay muchos lugares donde posiblemente se pueda llegar a generar el mosquito, la larva, ¿no es cierto?, a tener mosquitos nuevos. Y también en los trabajos de los servicios, por ahí en la recolección de ramas, en la recolección de basura, que si eso no se realiza bien, por ahí en cunetas y todo ese tipo de lugares también hay proliferación del mosquito. Entonces creíamos de que el municipio también tenía que estar dentro de los obligados a realizar este tipo de tareas. Creemos que la ordenanza le faltó un poco de trabajo, que no hay una buena especificación cómo se van a hacer las tareas, no está bien dicho o por lo menos explicado cómo va a ser el municipio, a quién va a ir a visitar a su domicilio y a quién no. Entonces eso permite mucho digamos que el municipio tenga mucha discrecionalidad, ¿no es cierto?, a la hora de elegir a dónde va a ir y demás, y eso nos parece también un poco peligroso. Y también el empleado, viéndolo desde el lado del empleado municipal,
también, porque se le genera, si no se le dan herramientas, va a quedar un poco descubierto a las posibles denuncias que puedes llegar a tener después, o por ahí si faltó algo en el domicilio y que también el empleado municipal sea sospechado, ¿no? Por algo que se perdió y quizás no tenga nada que ver, pero bueno, va a ser una persona, cómo se va a defender esa situación. Entonces hay muchos puntos en los que nosotros no estamos de acuerdo con la ordenanza ahora que se votó, y por eso se generó la discusión, ¿no? Bien, entonces, en resumen, sería más que nada con el tema programático, ejecutivo de la ordenanza, porque digo, principalmente cuando pienso, digo, es una ordenanza que sale frente a una emergencia prácticamente de salud pública, y lo que entiendo que plantean con respecto a la revisión de domicilios es cuando se identifique en un área una cierta infección epidemiológica, hacer la revisión de ese lugar para poder detectar si es que hay acumulación de chatarra, bueno, alguna acumulación de cacharro con agua. El tema de las cunetas, creo que en el agua de las cunetas no sé si tiene reproducción del dengue, sí en lo que es la chatarrería, en el fondo de las casas, pero me parece más, digo, en el sentido de la persona, de una persona negarse a abrir la puerta de su casa es como que es lo que hablaba con Bergunian también, que hace un rato estuvo, es como la parte que más me haría ruido. Sí, es esa. O sea, la ordenanza esto no lo propone, ¿no? A esto de tener una denuncia. Era lo que proponíamos nosotros en el despacho en minoría, de que haya una denuncia. Por eso Cristian Bergunian los otros días en su alocución en el Consejo, él decía de que bueno, que se va a hacer cuando haya una denuncia, pero la ordenanza no lo dice. Entonces esto da que inspección municipal o el Ejecutivo municipal tenga total decisión de que si no hay denuncia igual te pueden visitar, igual te van a estar obligando a ingresar a un domicilio, y eso es lo que vemos riesgoso. Por un tema de salud comunitaria. Sí, por un tema de salud, que yo creo que, a ver, por ahí cualquier ciudadano se puede negar, porque por su privacidad se puede negar a que no se introduzcan adentro de su casa, y eso no quiere decir de que no va a tener su casa en condiciones de salubridad. Y por ahí es 350 unidades tributarias lo que se cobra por no dejar ingresar a un domicilio. Pero si a un ciudadano le encuentran un lugar con proliferación de mosquitos, con larvas y demás, son 200 unidades tributarias. O sea, hay 150 unidades tributarias más que se pagan de multa por no dejar ingresar. O sea, es como que es más importante el acceso a la casa, que como que el municipio está más interesado en ingresar a la casa que realmente por encontrar un foco de crecimiento del mosquito. Y es real lo que decís de que por ahí el mosquito, según lo que dicen los investigadores, no crecen, o sea, no nacen en las cunetas y demás, pero bueno, ahí se da otra situación, porque si el inspector, supongamos que ingresa al domicilio y encuentra larvas de mosquitos en determinado lugar, ¿cómo sabemos de qué mosquito es esa larva? ¿Quién va a hacer ese análisis? ¿Cómo va a ser el procedimiento para sacar esa agua y decir, bueno, acá está, fue esta, el análisis? ¿Cómo se va a lacrar eso para que realmente digamos, sí, esa fue el agua, y después el ciudadano diga, no, eso me lo cambiaron, esa no era, si el agua salió limpia de acá, y cómo va a aparecer esto? Entonces hay muchas cosas en las que le falta trabajo a la ordenanza, que nosotros por ahí no estábamos de acuerdo cómo se lo largó, se lo apuró un poco, me parece. Sí estamos de acuerdo con la idea, yo creo que hay que trabajar en esto. La sociedad, nos tenemos que hacer todos responsables, pero bueno, me parece que como ordenanza, como ley, le falta trabajo. También en la discusión de esta oposición se dio una situación con la concejal Müller. Sí, bueno, cuando se hace toda la locución por supuesto, primeramente cuando se leyó el primer despacho, ahí la presidenta del Consejo Deliberante inmediatamente quiso votar ya, y bueno, ahí pido la palabra, pido por favor que no, porque teníamos que expresarnos, y una vez que se vota ya no hay lugar a la expresión.
Entonces ahí es donde yo hago la locución explicando estas cosas que estoy explicando acá en el canal. Luego el concejal Cristian Verguñán toma la palabra. Él hace su explicación en ese momento. Él en esa explicación dice esto que te estaba diciendo, de que bueno, que va a ser cuando haya una denuncia y que bueno, nosotros tenemos que responderle, pero la ordenanza no lo dice. Entonces yo pido la palabra para contestar eso y por supuesto, según el reglamento interno, yo ya había hablado, no me correspondía hablar a mí en ese momento. Entonces no me dejan hablar a mí. Al costado la tenía a la concejal Evangelina Müller, que ella pide la palabra porque se dio cuenta también de la situación de lo que estaba pasando y que era lo que nosotros teníamos que seguir defendiendo. Y ahí es a Evangelina Müller que no le da la palabra. La presidenta del Consejo Deliberante le negó la palabra 2 o 3 veces, le hicimos señas, está pidiendo la palabra a la concejal y no se la dio. Y bueno, directamente pasó a la votación y eso estuvo mal. Porque bueno, ahí fue donde nosotros después sacamos el reglamento y el reglamento es claro que en el orden de la palabra primero habla el representante de la mayoría, después el representante de la minoría, después habla quién confeccionó el proyecto y después habla los concejales. Entonces, bueno, acá en este primer momento nadie pedía la palabra, la pido yo a la palabra, entonces hablo por la minoría, después habló la mayoría. El mismo que habló de la mayoría era quien confeccionó el proyecto y después tendrían que haber hablado los concejales, pero no se le permitió en un error grave, ¿no? Yo creo que, bueno, fue un error, no creo que haya sido de mala voluntad, pero bueno, un error al fin que es grave, porque, bueno, no deja hacer la tarea deliberativa, que es la que nosotros, para eso estamos en el Consejo Deliberante, para discutir las temáticas, para poner propuestas y demás, y bueno, no se tuvo esa oportunidad, entonces lo consideramos que fue un error grave, más allá de que creo que no fue con mala voluntad, sino que bueno, fue un error grave. Bueno, Gabriel, hablando un poco también de esto, en tema de reglamento que mencionabas recién, hubo un cambio en lo que es el reglamento interno, lo que respecta a lo que se llama el espacio para uso de palabra libre. ¿Qué opinás sobre esto? Bueno, hasta ahora el cambio no se realizó, solamente se presentó el proyecto, nosotros lo estuvimos leyendo y yo todavía del todo no lo he podido terminar de leer. Pero bueno, en ciertos puntos sí ya hemos encontrado, por ejemplo, de que en lo que es el espacio de libre expresión que tenemos en los consejos deliberantes, donde se hablan de efemérides, donde se hablan de diferentes cosas importantes de la ciudad, como pueden ser fiestas o lo que sea, o por ahí a veces también de algún tema, de algo que hay que corregir. Se puede hablar de política provincial, política nacional, es un espacio de libre expresión que hasta el momento no tiene un tiempo de duración, ¿no? Bueno, ahí en este proyecto lo que se propone es llevarlo a un máximo de 5 minutos solamente por orador, o sea, por concejal, y habla de que no se puede hablar de otro tema, que no se puede cambiar de tema, y que me parece demasiado exagerado. Primero que 5 minutos es muy poco, escuchándola a la vicepresidenta, a la viceintendenta, cuando ella baja a la banca a expresarse sobre la fiesta de la colonización, que hizo una explicación sencilla, ahí solamente habló entre 9 y 10 minutos. Y bueno, y la explicación que dio está muy bien. Entonces, me parece que es inoportuno hacer eso, las sesiones no están durando tanto como para que nosotros tengamos que acotar la expresión, ¿no? Ahí es también donde nosotros hemos ocupado el espacio para explicar, por ejemplo, lo de las camionetas, esa compra que nosotros creíamos de que no fue en buenos términos. Y bueno, para hacer una buena explicación, que la sociedad se entere, que tener una buena fundamentación se necesita tiempo. A veces yo soy el que primero hago mea culpa de que por ahí a veces somos un poco más volteros para decir las cosas, pero bueno, es lo que nos sale, pero eso no quiere decir de que tengamos que acotar el tiempo y frenar la locución, ¿no? Entonces yo creo que es un momento importante, es un momento donde se da la discusión política y creo que la discusión política en un consejo deliberante tiene que estar, creo que es saludable para la democracia
y bueno, no nos parece oportuno de que esto se lleve adelante, ojalá que no, ojalá en comisión nosotros podamos modificarlo, pero bueno, nosotros somos la minoría, si a ellos se les ocurre cambiarlo, lo van a cambiar, y no sería no sería bueno, digamos, para la democracia local, digamos, que esto ocurra. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos hoy en la edición central de Noticias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes.